Bienvenidos amigos a una nueva videochapa del canal de Barnae. Hoy vamos a hablar de nostalgia, como habéis visto en el título, ¿por qué nos gustan tanto los años 80? A ver, ¿por qué nos gustan tanto? Es un poco generalizar y es que lo voy a llevar a mi terreno. Habrá gente que dependiendo de la época en la que ha vivido, de la generación a la que pertenezca, pues le tira más una década u otra. En mi caso son los 80 y los 90 porque, bueno, considero que los 80 abarca mi niñez y parte de mi adolescencia y, bueno, los 90 pues esa ya adolescencia más tardía y ya la entrada en la edad adulta. Hoy vamos a centrarnos en los 80. ¿Por qué nos gustan tanto los 80? Cuando inició 1980 yo tenía 8 años, soy del 72, pues 7 para 8 años. Y abarca esa época, esa década, desde los 8 hasta los 18. O sea, fijaos, es una etapa fundamental en la vida de una persona. Entonces, aquí tenemos recuerdos de una infancia, eh, porque de una infancia anterior yo apenas tengo recuerdo, las cosas como son. Tengo flashes, algunas escenas que se te quedan, pero vamos, los recuerdos más nítidos, que diría yo, se centran a partir de esa edad. Una época en la que la televisión solo había dos canales, entonces había muy poquito donde elegir, pero había muy buenos programas. Y en aquella época infantil yo recuerdo maravillosos programas para niños, los Barrios Sésamo, con esos muñequitos tan chulos. Y sobre todo guardo un recuerdo muy especial porque abarcó varios años y fue el programa de La Bola de Cristal que echaban los sábados por la mañana. En teoría era un programa para niños, pero también estaba dividido como en varias partes y la parte inicial era más para los niños y luego según iba avanzando el programa pues iba orientado a un público un poquito más juvenil, digamos, y había lo que más me gustaba eran las secciones musicales. Este programa, pues la presentadora principal era Alaska, que fijaos que hasta nuestros días sigue dando guerra, pues ya en aquellos primeros años 80, Alaska presentaba este programa, era súper jovencita, pero presentaba este programa orientado a los niños y, bueno, pues cantaba muchas canciones de las suyas, de su época, pero también traía otros artistas como Loquillo, como Kiko Veneno y luego incluso algunas bandas de rock, lo que podemos llamar heavy, pues también pasaron por La Bola de Cristal. Radio Futura, qué decir de Radio Futura, maravillosos. Entonces, bueno, guardo recuerdos de este programa y yo creo que a día de hoy es impensable que se hagan estos programas para niños. Aparte que, a ver, yo no tengo niños y no veo los programas infantiles, pero lo poquito que he visto estos últimos años pues dejan bastante que desear y sobre todo yo creo que tratan a los niños como estúpidos, los programas de ahora. En fin. O a lo mejor es la percepción que yo tengo, pero bueno, como digo, ese programa infantil nos marcó a muchos. Entonces, guardamos muy bonitos recuerdos de La Bola de Cristal y de sus canciones. ¿Qué más? Fijaos, de los 8 a los 18, una edad maravillosa en la que vas forjando lo que posteriormente va a ser tu carácter. Recuerdos del colegio, cuando, bueno, pues al principio, pues no, cuando éramos más chiquitillos, nos llevaba al colegio mi madre, que llevaba muy cerquita de casa. Y luego ya cuando íbamos siendo un poquito más mayores, pues ya íbamos solos. Pero lo que sí es cierto, y es una cosa que ahora ya apenas se da, salvo en los pueblos y algunas zonas, es que los niños pasaban mucho tiempo en la calle en aquella etapa, en aquella época. Yo creo que hoy en día con las cosas tal y como se están poniendo y tal y con lo que tenemos encima, es muy difícil que veas niños jugando en la calle solos. Ya digo que en los pueblos seguramente sea distinto, pero aquí en las grandes ciudades
pues poco se ve, eso de chiquillos solos en la calle. La etapa de los salones recreativos, hoy apenas se ven salones recreativos, yo vamos, imagino que alguno existirá, pero ya no es el concepto. Salones recreativos eran unos templos de los juegos, de los videojuegos, en los que tú llegabas ahí de chiquillo con tus moneditas, con tus monedas de 25 pesetas y te echabas unas partidillas en aquellas máquinas tan chulas que habían. Para mí era en un mundo entrar a los salones recreativos. Ya os digo que en Madrid no tanto, porque en Madrid ya esta tos que escucháis por aquí de fondo es Cosmecillo, que está aquí conmigo, que está unos días con nosotros. Entonces es posible que le escuchéis. Los salones recreativos, vuelvo al tema que me despisto. Yo iba mucho, a ver, estoy hablando de la etapa de los 10, 12 años o por ahí, 10, 11, 12, 13, 14 años incluso, hasta bastante más iba yo a los salones recreativos. Pero en mi caso iba o bien a los de la playa, donde íbamos a pasar los 15 días de julio, de las vacaciones. Ahí había un montón de salones recreativos y ahí nos reuníamos los chavales. Ya digo que pasábamos, sobre todo en verano, pasábamos muchísimas horas en la calle desde bien chiquitillos y no había peligro. La verdad que no había peligro, no, es como ahora. Y aquellos salones recreativos, fijaos, se fumaba, o sea, los chavales fumaban. En teoría no podías fumar hasta los 18 años o por ahí, pero bueno, tú entrabas ahí y los chavales estaban fumando, entonces era, cuando eras muy pequeño ya veías a los mayores que estaban en las máquinas de pinball y eso porque se reunía una faunilla muy peculiar en los salones recreativos. Entonces, bueno, ese es uno de los recuerdos que quería compartir de los años 80, aunque, a ver, los salones recreativos han seguido hasta bastante más adelante. Pero como he dicho al principio, lo voy a centrar en mis años 80. La música de esta época, pues bueno, es cuando empiezas a descubrir, porque al principio, cuando eres más pequeño, la música que te llega es pues la música que se hacía para los niños de aquella época, que era pues Parchís, Enrique y Ana, el otro grupo de estos niños se llaman Regaliz y Teresa Raval. Entonces básicamente se hacía bastante música para niños en esa época y, y se te va quedando. Pero ya cuando empiezas a crecer un poquito más, pues empiezas a escuchar música más adulta. Y los 80 la música española, pues qué decir, amigos, en la época de la movida madrileña y de todos estos grupos, Hombres G, Los Secretos, Danza Invisible, Alaska y Los Pegamoides, es un montón. Radio Futura, en fin, todas esas canciones tan chulas que se hacían en esa época, que son canciones atemporales. A día de hoy te vas a cualquier bar de estos donde pinchan música de los 80 y la gente la sigue coreando, porque las conoció en su época y les ha quedado ahí en la memoria, en el bagaje musical. Y como digo, son canciones tan buenas que son atemporales. Yo no sé si dentro de 20 o 30 años las canciones del tipo este que canta como así, que no vocaliza, pero que llena estadios, yo no sé, algo inexplicable, el Bad Bunny este, seguirá, permanecerá esa música dentro de 20 años y la gente se acordará de sus canciones. Bueno, tararearlas debe ser fácil porque como no necesitas ni siquiera saber hablar, con hacer así algún tipo de sonido gutural te sirve. Pero bueno, otra etapa maravillosa de los años 80 que quería... Uy, que se me mueve esto, chicos, perdonad, este canal es lo que tiene. Es los videoclubs, la época de los videoclubs que proliferaron tantísimo en los años 80 y 90, pero vamos, sobre todo en los 80. Yo viví esa época porque, como he dicho al principio, solo había 2 canales de televisión y estabas limitadísimo a las películas que te ponían. Pero amigos, teníamos el alivio de los videoclubs, esos establecimientos donde según llegabas veías paredes enteras llenas
cintas de vídeo de carátulas de VHS, de beta también en sus inicios, pero bueno, el VHS ganó la batalla y al final se quedaron con el mercado. Era todo un ritual llegar, en mi caso, los viernes por la tarde, ya cuando habíamos terminado el colegio y el fin de semana se abría con todo tipo de posibilidades, el alquilar un par de películas para echar la tarde del viernes o del sábado. Entonces, pues yo recuerdo que era muy bonito ese recuerdo de llegar los dos, tres amiguetes del barrio del colegio, éramos los coleguillas del colegio que nos gustaban las películas de aventuras, de fantasía y de terror, pues llegar a, al videoclub y bueno, pues hacer la selección de qué íbamos a ver, elegir nuestra programación a la carta. Era nuestro Netflix de la época. El llegar ahí, echarte tu ratito en elegir, pues esta tiene buena pinta, pues me han dicho que está muy bien, uy, esta me da un poco de miedo, mejor no la... que eso pasaba mucho también, había muchas películas que, bueno, una chorrada, pero vamos, simplemente la carátula pues nos daba cosita, a ver, estamos hablando de 10 11 años o por ahí. Entonces, y aunque nos atraía mucho el terror, pues no dejaba de darnos un poquito de miedo. El cine de los 80 amigos, nos ha dejado maravillosos clásicos. Tengo aquí al lado a mi mujer que si quiere me puede puntualizar alguna cosilla que se le ocurra. ¿Qué películas recuerdas de esa infancia? Y luego el cine, porque íbamos muchísimo al cine. El cine era mucho más barato de lo que es ahora. Y tuvimos la suerte, y esto sí me considero afortunadísimo, de disfrutar en pantalla grande películas maravillosas. Eh, Me vienen a la mente un montón de películas. Voy a tirar un poquito por el tema de fantasía, de las que a mí me molaban. Y en el cine pues pude ver La historia interminable, una película maravillosa a la que dediqué un vídeo hace algunos mesecitos. Willow, otra película de fantasía deliciosa, muy bonita, en una época en la que no existían los efectos digitales, era todo pues maquillajes, muñecos, animatrónicos, juegos de cámara, entonces esas películas tenían mucho encanto. He nombrado La historia interminable, he nombrado Willow, Dentro del laberinto es otra de las películas maravillosas de esa época que también vi en el cine. Y bueno, pues qué más películas podríamos... Top Gun, por ejemplo, con Tom Cruise, es una película maravillosa de los años 80 que vamos, ya es un clasicazo. Hay tantas películas, los Goonies, y luego ya en las de la Guerra de las Galaxias, aunque la primera de Star Wars eh, creo que es anterior, creo que es del 79 o 78, en fin, pero bueno, ya lo metería en el mismo pack porque, bueno, tenemos el Imperio Contraataca y el Retorno de Jedi, que son ya de los 80. Hay tantísimas películas, tengo aquí algunas que me he ido comprando con el tiempo. The Warriors no es una película para niños, no es una película de terror, pero bueno, es una película que le tengo cierto cariño pues, sobre las bandas callejeras de la ciudad de Nueva York y eso. Bueno, a lo mejor ahora la ves y es... ET, ET debe ser del año 81 o por ahí. 82, O ¿verdad? 82, porque yo me acuerdo que la vi en el cine también, ET, ¿verdad? Sí, Sí. Aliens. Aliens, la segunda de Aliens, porque Alien el octavo Sí. pasajero es del 78, 79. Mm. Pero Aliens el regreso, sí, sí, sí. La vi en el cine. Alguna vez lo he contado en algún vídeo, cuando era muy, muy chiquitillo, pues iba con mi padre al cine y que era el que me llevó a ver estas películas de fantasía y de terror, porque a mi madre pues no le gustaban. Entonces, bueno, mi madre me llevaba cuando era muy pequeño a ver las de Walt Disney, las de dibujos, pero ya según mis gustos fueron oscureciéndose, pues ya mi madre dijo, hijo mío, que te lleve tu padre, que yo eso no lo voy a ver. Y bueno, afortunadamente, mi padre, al que un día le quiero dedicar un vídeo, pues me llevaba a verlos. ¿Qué más recuerdos tenemos de los 80? Así que la música, bueno, también tenía sus cosas negativas. Una época, fijaos amigos, los que sois jovencitos, que estáis viendo esto, no creo que la gente joven se acerque mucho a este canal, pero bueno, una época en la que no existía internet prácticamente, cuando tenías que hacer un trabajo en el colegio, tenías que ir a la biblioteca, devanarte un poco los sesos, buscar bibliografía, buscar entre esos libros.
leértelos y hacerlo. Eh, Hoy en día, al alcance de la mano de un pequeño teléfono móvil, pues tienes acceso a toda la cultura, a toda la historia, en fin, al conocimiento más amplio del ser humano. Pero en esa época no, en esa época te lo tenías que currar a base de biblioteca, libros, y si tenías suerte y en casa tenías una enciclopedia así un poquito grande, pues te podías documentar. Pero bueno, tiene su encanto. Ya digo que tendemos mucho a idealizar la época en la que fuimos felices, y seguramente habrá cosas, estoy convencido de que hay cosas negativas y malos ratos que hemos pasado en esa época, pero bueno, yo en mi caso las cosas malas se me suelen olvidar casi todas, y, y me quedo con lo bueno, porque al final yo creo que lo bueno es lo que nos va enriqueciendo. ¿Qué más recuerdos podemos compartir de los años 60? La ropa, La la estética, ¿verdad? estética, La sí. estética, los pelos, aquellos cardados maravillosos, aquellas lacas, Las sombreras. la sombrera. Si, a ver si hacéis un poquito de un ejercicio de visualización simplemente en YouTube, que miréis vídeos de los años 80 de aquellas bandas, pues de Madonna en sus comienzos. No tiene nada que ver con lo que es Madonna en la actualidad, pero podéis ver cómo ha ido evolucionando los estilismos Las en la cazadoras música. de cuero, las gafas Pero, de aviador. ujú. En cuanto al rock, pues en los años 80 teníamos el glam rock y aquellos cardados maravillosos del grupo sueco Europe, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Europe? De Final Countdown, el final de la cuenta atrás. Qué De Bon pelazo, Jovi. qué pelazo tenía, y Bon Jovi y tantas bandas. Cindy Lauper pues tenía una estética también súper chula. Eh, Joder, qué más bandas es que podemos. Blondie, no sé, yo tiro mucho al rock y al metal, pero también con el tiempo mis gustos se han ampliado muchísimo, y reconozco que esa época tenía cosas muy chulas, y de hecho en muchos de mis shorts eh, recupero algunas de esas canciones de esa época, pues porque me gustan, y por qué no, para el que las escuche, pues a lo mejor está descubriendo canciones o artistas de una época pues muy creativa. Sí. Entonces, bueno, pues como digo, la nostalgia vende, amigos, los años 80. Pero yo creo que la música de los 80 marcó una era que no sé si esta década la llegará a marcar o no. No sé si dentro de 30 años los chavales seguirán tarareando Las música de canciones, hoy como música se de hoy. siguen tarareando hoy, pues canciones de CC, canciones de Queen, canciones de Guns N' Roses, de Bon Jovi, de U2. Lo dudo mucho. Y de pop español también, Sí, ¿verdad? sí. Ujú. Hay grupos como Hombres G que todavía siguen en activo y llenan estadios. Y bueno, pues han logrado reunir en sus conciertos a dos generaciones, a padres o madres y a hijos también. Entonces, bueno, eso es muy meritorio. Héroes del Eh, Héroes del Silencio. Silencio, amigo. Yo soy un gran fan de Héroes del Silencio, que no de Bunbury. La carrera de Bunbury en solitario, pues digamos que ya no la he seguido mucho. Me compré el primer disco, me decepcionó tanto, porque yo venía del rock más cañero que hacían. Bueno, rock más cañero en la última etapa, en la etapa de Avalancha, que ellos empezaron pues haciendo un pop rock así como más oscurete, pero luego fueron evolucionando. Y aunque hace unos añitos ya se reunieron para una pequeña gira que no llegó a tocar en Madrid, cachis en la mar. Pero yo creo que eso ya de que vuelvan Mm, lo veo complicadísimo, complicadísimo, porque el guitarrista pues tiene muchos problemas para tocar la guitarra, y lo veo muy complicado, aparte que Bunbury ya juega en otra liga, y bueno, si fuera por la pasta, pues fijaos, si hicieran una gira de Héroes del Silencio, se forrarían, o sea, podrían hacer 30 conciertos perfectamente por toda España, incluso por América, y tendrían tirón, pero bueno, no.
Esa época no volverá, amigos, pero bueno, nos quedan los discos, nos quedan unos bonitos recuerdos, nos quedan las películas y como dicen algunos de mis amiguetes que tienen canales de YouTube que hacen reseñas de vídeo, el formato físico es fundamental porque ahora mismo tenemos las plataformas, claro, tenemos el Netflix, el HBO y ahí hay un montón de películas. Pero quién sabe, a lo mejor algún día esa empresa quiebra y te quedas sin ver esas películas. Entonces, el formato físico no debe desaparecer, debe prevalecer. Es algo que tú tienes en tu mano y que te la puedes poner en cualquier momento. Esto vale tanto para las películas como para los CDs o los vinilos. Que no muera el formato físico. ¿Qué más películas o qué más...? Bueno, es que tampoco... Podríamos estar horas hablando, ¿verdad? Sí. De esto, pero bueno, se trata de pues hacer un pequeño vídeo de contando pues eso, por qué nos gustan tanto los años 80. Como ya sabéis muchos de vosotros, yo tengo un grupillo de música y uno de los sitios donde más tocamos en Madrid se llama Héroe Café Espectáculo y es un pub, discoteca que está muy ambientado en los años 80. La decoración que tiene son vinilos de aquella época que te retrotraen a esa década y la música que ponen, pues por supuesto es música de los años 80, sobre todo española, pero bueno, también ponen alguna cosilla eh, internacional. Y bueno, pues nada más amigos, vamos a recordar también de los años 80 al gran Michael Jackson, Pues sí. como no. Michael Jackson, fijaos, un recuerdo que me acaba de venir cuando yo era chiquitillo que salió el disco de Thriller, el vídeo aquel famoso con los zombies, que bueno, era maravilloso ese vídeo y los chiquillos en aquella época no hablábamos de otra cosa que del videoclip de los zombies de Michael Jackson. Fijaos, Michael Jackson, a que se le echa tantísimo de menos. Por cierto, a ver si podemos ver la película esta que hicieron, el biopic, Sí. hace poquito de Michael Jackson. No sé si bueno, en breve estará en alguna plataforma, a ver qué tal. No he querido ver demasiadas reseñas porque, bueno, con algunas películas veo un poquito de reseña, pero prefiero forjarme mi propia opinión. Bueno, pues esto ha sido el vídeo de por qué nos gustan tanto los 80, amigos. Si tenéis recuerdos de aquella época, pues los podéis compartir si tenéis a bien, darle un like si habéis llegado, santa paciencia, hasta esta parte de la videochapa. Y bueno, pues nada más, un saludo para todos, muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Si te quieres suscribir y aún no lo has hecho, pues se agradece ir poquito a poco creciendo. Nada más por hoy. Desde los años 80 se despide vuestro amigo y vecino Barné de Barbate. Hasta el próximo vídeo.